En algún momento yo aprendí la importancia de la memoria cuando empecé a rescatar la historia de mi padre. A María José la conocí en el 2009 en Barcelona, en las jornadas Cataluña-Colombia, y ella montó allí la primera exposición sobre su padre. Cuéntanos un poco, María José, después ha sido una proyección meteórica de tu carrera política. ¿Qué ha significado para ti esa recuperación de la memoria de tu padre y de la memoria del M en esta nueva propuesta política de la que estás hablando tú, de crear nuevos liderazgos jóvenes cercanos al M? Pues bueno, precisamente que hagas memoria y me lleves a esos años en el exilio, pues me permite explicar un poco del por qué es tan importante que este tipo de eventos, de interpelaciones incluso históricas, se hagan desde espacios institucionales, como el Museo Nacional. Efectivamente, yo hice una muestra en el año 2010, en el año 2008 se inauguró en Barcelona. Se llamaba En Barcelona ya vuelvo, Carlos Pizarro, una vida por la paz, y no era solamente la historia de Carlos Pizarro, sino era la historia del M-19, sino que el hilo conductor era Carlos Pizarro. Y por lo tanto nos permitía, a través de su figura, pues hacer un recorrido también por la historia contemporánea de nuestro país. Esa exposición inició en el exilio en el año 2008. Era impensable que en esos años una exposición que hablaba sobre un grupo revolucionario, rebelde, pudiese estar en el país. Fue tal el éxito de la exposición, es más, recuerdo que Juan Manuel Santos lanzó allí su libro de la Operación Jaque, y por allí también pasó Pacho Santos, ¿no? Pasaron los dos Santos. Y me lancé al empeño de traer la exposición a Colombia. La presenté en el Museo Nacional, en el Archivo Bogotá y en el Museo de la Universidad Nacional, en el Claustro San Agustín, y los tres lugares aceptaron traer la exposición. Por supuesto, el mejor lugar para traerla era el Museo Nacional de Colombia, porque aquí está la historia oficial de nuestro país, la historia que han querido contar, y que precisamente el museo abriera sus puertas para una exposición que contaba esas historias ocultas, esas historias que no se han contado, pues precisamente nos permitía incluso en una época muy difícil empezar a interpelar a la sociedad colombiana. Es decir, que esa exposición se autoriza para venir a Bogotá. En el museo, cuando era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y estaba aquí, recuerdo que era María Elvira, era la directora del Museo Nacional, y hicimos la curaduría con Cristina Lleras, nieta de Lleras, y por supuesto permitía que nosotras, que veníamos de dos historias tan distintas, en esa misma museografía pudiésemos no solamente interpelar la historia, sino interpelarnos también a nosotras mismas. Así que la exposición se inaugura aquí en el Museo Nacional, y más de 40.000 personas visitaron esa exposición en los 6 meses que estuvo. Se inauguró ya pasando las elecciones. En ese momento era la primera candidatura presidencial de Gustavo Petro, y quisimos no inaugurarla en ese marzo porque estaba Santos, estaba Petro, y en ese momento tal vez íbamos a meter esta, que era una reflexión de memoria e historia, en un debate político. No era la intención, y por eso la dejamos para más adelante. Pero esa exposición me trajo de vuelta a Colombia, así que tiene esa, por eso voy a empatarlo con lo que comentabas. Yo estaba en el exilio, decidí regresar precisamente para seguir un trabajo que yo ya venía haciendo de muchos años. Yo tengo 45 años, no fui del M-19, soy solo la hija de 2 militantes del M-19, pero además ya la hija de casi todos, porque
siempre he hablado de mis padres y de mis madres porque fue con todo este grupo humano que empecé a recorrer un camino que fue primero un camino individual. Aquí está la memoria, es la memoria individual, que poco a poco se fue convirtiendo en una memoria colectiva a través de los relatos, las voces, las historias, las entrevistas, ese trabajo de 20 años que hice. Tengo 45, así que puedo decir que pasé más de la mitad de mi vida estudiando, no solamente la historia del M19, sino mi propia historia y cómo mi historia estaba conectada con la historia de este país, sino la historia contemporánea de Colombia. Regresé aquí y cuando lanzamos esta exposición, Oti hablaba de las taras que se tienen en la clandestinidad. Nosotros tuvimos una infancia clandestina, los niños y niñas de ese entonces, y por lo tanto también se nos olvidan los nombres, pero no se nos olvidan los rostros. Quiere decir que a nosotros también nos enseñaron varias de esas mañas para que no solamente nosotros pudiésemos sobrevivir, sino que ellas pudiesen sobrevivir, ¿no? Porque por supuesto en una época de persecución y de violencia, los niños también fuimos usados como botines de guerra en muchos casos. Y cuando tomamos la decisión de traer la exposición a Colombia, dimos el siguiente salto, que era hacer de esta memoria una memoria pública, y eso es muy difícil para quienes hemos vivido en la clandestinidad, porque exponerse de esa manera pues implica asumir un relato que está en disputa, como lo acabamos de ver hoy. Este especie de escándalo que se arma porque el Museo Nacional, bajo la dirección de nuestro ministro Juan David Correa, se atreva a hacer este tipo de reflexiones, olvidando que se han hecho a lo largo de distintas administraciones o de distintos ministros, a lo largo de distintos gobiernos, pero pasa por precisamente hacer lo que tiene que hacer un Ministerio de Cultura, lo que tienen que hacer distintos gobiernos, que no solamente es interpelar la historia oficial, sino además es interpelar la memoria, porque la memoria también ha sido una memoria oficial. Y la memoria es múltiple y es diversa. Así que quisimos abrir esa compuerta exponiendo ya no solamente una historia que empezaba a estar, o que querían dejar en el olvido, en el ostracismo, y empezar a traerla nuevamente a esa discusión y a ese debate público. Y eso fue lo que se hizo. Y cuando abres esa compuerta, como me dijo un periodista catalán cuando inauguramos la exposición en Barcelona, me dijo: aquí estamos en este momento, párate en la cima de la montaña, aquí hay una cascada, tú has abierto, tú te estás parando hoy aquí, la cascada, no sabemos a dónde nos va a llevar. Y hoy, pues bueno, estamos no solamente tal vez recogiendo unas banderas, llevándolas también al Congreso de la República, pero ya no son solamente las banderas de mis padres y de mis madres, sino son las mías, porque también es la reflexión de mi generación y de otras generaciones. Tú dices la más joven, soy en la bancada, pues, soy tal vez de las más mayores, ya hay otro montón de gente más joven, puedo compartir con otras generaciones en el Congreso, pero también por fuera. Estamos con Oti y Vera, que es una oportunidad histórica que me da la vida de estar también en esta mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Allí, mientras estábamos en la época en la que estaba Oti, escribí el libro con Planeta, cuando el ministro era el jefe editorial de Planeta, y publicamos ese libro. Es decir, también allá hay reflexiones en relación con la paz que puedo hacer yo estando ya en una mesa de diálogos. Y por supuesto lo que es de aplaudir es que estos espacios, que los medios interpelen, que la gente se cuestione y que por fin podamos tener una historia que nos integre a todas y a todos, no solamente a las insurgencias, no solamente a los hombres y a las mujeres rebeldes, sino también a los negros, a las negras, a las comunidades indígenas, a
Unión Patriótica. Aquí está Patricia Ariza, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, es decir, un montón de historias que estaban en el olvido y que yo creo que entre todas y todos, inclusive las memorias y las historias populares que están en las calles, aquí saliendo encontraremos vendedoras y vendedores informales que tienen también una historia en esta ciudad, en este país, es decir, hay un montón de historias populares que por supuesto tienen que interpelar el relato de nación que se ha contado. Bien, aquí podríamos quedarnos todo el día escuchando los relatos de estos tres personajes. Pero vamos a esta segunda parte. Yo el año pasado estuve en una visita guiada aquí en el museo y me sorprendí, dije, ¿qué es esto? Al lado de las espadas de los conquistadores, elementos indígenas, y empiezo a pasear este museo y encuentro un museo distinto. Entonces, un museo abierto, un museo donde tiene en cuenta las diversas culturas. Entonces, eso me lleva a pensar, a preguntarnos, esa idea de la revolución es una fiesta, del diálogo nacional, lo fundamental que era la apertura democrática, ¿será que lo estamos logrando en este momento? Y empecemos este paso con Vera Grave, que es la jefe de la mesa de negociación con el ELN, para que Vera nos cuente desde su punto personal y desde esas difíciles negociaciones con los helenos, cómo está viendo las cosas. ¿Se está concretando ese espíritu del ELN? Creo que no es el espíritu del M. Creo que el espíritu del M es abierto, el espíritu del M es movido y por lo tanto no le pertenece solamente al M. Yo creo que lo que permite avanzar en la paz es una mirada más allá de nosotros mismos, porque si nos quedamos también anclados en nuestra historia, en lo nuestro, pues yo creo que ahí nos quedamos. Yo creo que lo que caracterizó al M fue precisamente el estar abierto siempre a cosas nuevas y a trascenderse a sí mismo. Creo que eso es lo que hay que reivindicar. Entonces, más que concretar hoy el espíritu del M en esas negociaciones, se trata de concretar un espíritu de paz, que es mucho más que el M, aunque el M esté en el origen de alguna manera, en el ADN, si podemos decirlo así. Pues obviamente es una experiencia compleja porque pues el M tuvo una vida guerrillera de 16 años, el Ejército de Liberación Nacional lleva más de 60 y eso obviamente es diferente. Y eso marca otros rumbos, otras velocidades, otras miradas, complejas por supuesto, porque además esta guerra se enredó, es decir, ya no hay pues todo lo que sabemos, la cantidad de actores que hoy están ahí mezclados en toda esta violencia que vivimos, y por lo tanto implica como un ejercicio de paciencia, yo creo que es muy importante tratar de entender también ese otro espíritu, porque si nos miramos solamente desde nosotros mismos, no entendemos qué se mueve en esos actores, qué se mueve también en el ELN. Y eso obviamente es difícil a veces porque tendemos a pararnos desde nuestra verdad, desde lo que nosotros creemos, y creo que hay que hacer un ejercicio de ayudar a pensarse esos actores en la paz, ¿cierto? La negociación es bien importante y por supuesto implica un pulso, implica posturas, implica tensiones, pero yo creo que el gran reto es cómo ver, de verdad ver esos actores en la paz y que se vean en la paz, porque en la medida que eso se despeje, yo creo que también los caminos se despejan. Obviamente para eso traemos la propia experiencia, ¿cierto? Que la que vivimos, la que hicimos, la que luego estudiamos, la que escribimos, pero creo que también tenemos que estar abiertos a ver otras cosas, ¿no? Hacer otras lecturas, de ver a los otros, y en esa medida podemos encontrar como una salida del laberinto de estas violencias que hoy afectan sobre todo a la comunidad. Es que esto no es una guerra ya entre guerreros,
sino es una guerra contra la gente. Y creo que eso es lo más doloroso y lo más complejo y lo más difícil, cómo de verdad, desde la voz de las comunidades, del movimiento de las comunidades, desde la participación, se vuelve una voz por la paz y cómo encontramos caminos creativos diferentes, obviamente inspirados en nuestra historia, pero yendo más allá de la historia. Yo creo que la historia sirve como lección, la historia se aprende de ella, pero la historia también obliga a ver más allá y a ver, de verdad, ver cómo puede sonar muy abstracto, ver el futuro, porque yo creo que la ventaja que tuvo Pizarro, creo, cuando tomó la decisión de dejar la guerra, es que ya tenía claro qué quería. O sea, no muy preciso seguramente, pero ya estaba claro el horizonte. Y ese horizonte yo creo que es muy importante. Pues dejo aquí porque ya lo demás es un camino por hacer. Yo acabo de llegar a esa